Saludos estudiantes. Esto es un video para continuar nuestra discusión del jueves, así que vamos a estar hablando sobre algunas de las técnicas de investigación o de colección de datos que no se nos quedó el jueves pasado. Pero antes de ir allá, quiero darle un breve repaso de lo que van a estar haciendo para su diseño de investigación. Entre las cosas que van a tener en ese diseño es el alcance de su investigación, el enfoque de su investigación, las hipótesis que han desarrollado, y las hipótesis deben ser solamente aquellas que se puedan contestar con los datos que van a seleccionar para el análisis, o sea, que no pongan de más ni pongan de menos. La unidad van a identificar y describir la unidad de análisis. Recuerden que de la hipótesis surge la unidad de análisis. También de la hipótesis le va a aparecer las variables y tienen que repasar las clases que tuvimos al principio del semestre sobre la definición y operacionalización de las variables. Luego van a discutir cómo van a hacer la selección de las observaciones, si va a ser longitudinal, si va a ser de caso, transeccional, de panel. Luego me van a discutir qué tipo de técnica de colección de datos van a hacer, si van a hacer observación, qué tipo de observación, observación no participante, observación participante, etcétera, observación estructurada, no estructurada. También me van a decir, o si van a hacer encuestas, entrevistas profundas, focus groups, lo que sea. Y eso es lo que estamos discutiendo hasta el momento, así que luego yo les explico lo del método de análisis, el plan de calendario y los recursos necesarios. Así que recuerden que existen distintos tipos de técnicas de colección de datos. En el área cuantitativa hay dos grupos grandes que están los experimentos y de ahí están los semi-experimentos, los experimentos naturales. Luego están los observacionales, que son los que mayormente se hacen en ciencias políticas. Yo diría un 99.9% de los trabajos en ciencias políticas son observacionales, cuantitativos, especialmente viniendo desde Estados Unidos. Y ahí hay dos categorías que son los datos que tú vas a conseguir a través del uso de una encuesta o lo que se llaman datos agregados, que ahí son datos que usualmente ya vienen colectados. Por ejemplo, si ustedes van a hacer trabajos de investigación sobre la economía de Puerto Rico, si ustedes van a hacer un trabajo de investigación sobre, por ejemplo, las características de la población de la Universidad de Puerto Rico, eh, edad, estatus socioeconómico, etcétera. Todos esos datos ya están agregados en bases de datos, que es cuestión de conseguir la base de datos. Luego están los trabajos de carácter cualitativo. Ahí tienes dos grupos grandes, los trabajos de campo. En ahí se encuentran entonces los trabajos de observación, y en la clase del jueves discutimos qué tipo de observación existen y la ventaja y desventaja de cada uno de esos tipos. También está la entrevista profunda, que discutimos también cuáles son los tipos de entrevista profunda, cómo se hace. O sea, recuerden que se debe decir qué personas se le va a entrevistar, explicar por qué van a entrevistar a esas personas y decidir qué tipo de entrevista van a hacer, si van a hacer entrevistas no estructuradas, estructuradas, semiestructuradas, y van a decidir el tipo de el tipo de entrevista según su alcance. La no estructurada para alcance exploratorio, semiestructurada para los alcances que son correlacionales y descriptivos, y la estructurada, que son para los alcances explicativos. Luego existe también los grupos focales, un poco más difícil de manejar. Usualmente los estudiantes no hacen eso, pero aquí el grupo focal se caracteriza, así brevemente, porque los estudiantes no hacen eso a nivel de bachillerato, es conseguir un grupo de personas, reunirlas en un salón y se le empieza a hacer preguntas y se mide lo que la gente dice y lo que se contesta uno al otro, y se graba, y de ahí se consigue información sobre
percepciones, reacciones, etcétera. Se utiliza mucho en los trabajos de mercadeo y mercadeo político. Y los análisis de documentos, que muchos de ustedes van a estar haciendo análisis de documentos. Entre ellos se encuentra el análisis de contenido, y aquí vamos a discutir un poquito más del análisis de contenido, pero puede ser cualquier cosa, desde revistas, Facebook, comentarios en las noticias, desde las imágenes en las noticias, todo lo que uno pueda imaginarse que tenga que ver con contenido, con información, cae bajo ese análisis. Y también el análisis jurídico, en el que se analiza específicamente constituciones, leyes y decisiones del tribunal, y se hace análisis de esas dentro de un marco teórico. Entonces, esto para que tengan un repaso de nuevo de lo que discutimos el martes y el jueves pasado. Recuerden que la colección de datos, en términos de la forma en que se van a organizar, se puede ser observacional, experimental, y dentro de eso está longitudinal, transeccional, de panel y de caso. Longitudinal se refiere en que la organización de los datos va a ser a través del tiempo. Transeccional se refiere comparando las distintas observaciones o distintas entes de la unidad de análisis. Panel, cuando se mezcla longitudinal y transeccional, y los estudios de caso, en los que nos enfocamos a profundidad en un caso o 2 o 3 casos. Usualmente los estudios de casos son cualitativos, mientras los demás pueden ser cuantitativos. Así que lo que nos había quedado, porque ya hemos discutido todos los demás, lo que se nos habían quedado era el análisis de documentos. En términos generales, en las ciencias sociales se habla del análisis de documentos primarios y secundarios. Primario se refiere a documentos oficiales como aquellos publicados por una agencia, como es Hacienda o como es la Comisión de Exportación e Importación de Puerto Rico. Puede ser análisis de un discurso o de discursos de distintos entes políticos. Puede ser análisis de los tratados, una legislación, constituciones, reportes. Puede ser incluso documentos personales como memorias, cartas, etcétera. Y los trabajos con documentos secundarios solamente se refieren a documentos que han ya interpretado esos documentos primarios o que hacen referencia a esos documentos primarios, como por ejemplo libros, artículos de revistas, documentales televisivos, etcétera. Eso se refieren a documentos secundarios. En esta clase, si van a utilizar análisis de documentos, debe ser documentos primarios. En otras palabras, los originales, los que vienen del ente que está estudiando. Así que para que tengan una idea, en el caso de los documentos primarios, yo creo que si lo comparamos con las ciencias y las humanidades, aquí les puede dar un mejor entendimiento. En el caso de las humanidades, el documento primario se consideran aquellos documentos originales que dieron un reencuentro o recogieron información a primera mano sobre algún tipo de evento o algún tipo de periodo. También existen documentos que se hacen, que se escriben donde algún periodo, puede ser cartas o puede ser reportes de una agencia, puede ser cualquier tipo de documento original, creativo, o algún tipo de documento como factual, como es, por ejemplo, una base de vamos a decir, una hoja de Excel con la gasto, etcétera. En la ciencia, por el otro lado, un documento primario podría ser los resultados de un experimento, los resultados de algún tipo de descubrir, de algún tipo de análisis clínico. Igual lo puede usar también en las ciencias sociales, se usa lo mismo. Y
hay ciertas fortalezas y desventajas de cada uno. En el caso de los análisis de documentos y del contenido de ese documento, las ventajas es que hay mucha más información. Se utilizan usualmente para aquellos trabajos de recuentos históricos o en el que uno busca reconstruir algún tipo de evento o hecho o explorar ese evento o hecho. Por eso es que son comunes en antropología, arqueología, sociología e historia, pero también se pueden utilizar para las ciencias políticas y son ideales también para triangular. ¿Qué es triangular? Triangular es cuando uno, por ejemplo, puede utilizar información de una entrevista profunda y luego buscar periódicos para ver qué se había reportado sobre ese mismo evento y a la misma vez hacer otro tipo de técnica de análisis, o sea, tratar de corroborar los datos que obtiene con una técnica con otras dos técnicas. Eso se llama triangular. Y también te permite profundizar. Por el otro lado, la desventaja que uno puede conseguir o puede tener con este tipo de análisis de documentos es precisamente conseguir esos documentos relevantes. En muchas ocasiones uno tiene hechos que los documentos son clasificados, que uno no puede conocerlo hasta décadas después que el gobierno decide desclasificar. A veces los documentos están ahí, pero no están clasificados. Y cuando digo clasificados es que organizados, por ejemplo, hay personas que tienen cajas y cajas de documentos históricos primarios, pero que uno para conseguir algo tendría que irse por todas esas cajas, cientos de cajas, para tratar de conseguir un solo documento. Así que a veces puede tener eso. Así que puede haber mucho problema en conseguir esos documentos, pero no sigue siendo algo que debe desanimarnos en términos de su investigación. Y cuando tenga esos documentos, uno puede hacer distintos tipos de análisis, lo que se llama análisis de contenido. Y en este caso hay dos formas de hacer análisis de contenido, que básicamente uno analiza las palabras o las frases que hay en el texto. Entre ellos existe aquellos análisis que simplemente buscan establecer la existencia o la frecuencia de ciertos conceptos. Por ejemplo, vamos a decir que algún político está preocupado por el asunto de la desigualdad social versus la política militar, pues entonces uno puede hacer un análisis de contenido de las cartas, memorando o los discursos o las ruedas de prensa, cuántas veces aparece vocabulario asociado con desigualdad social versus cuántas veces aparece vocabulario o menciones sobre hechos o cosas que tengan que ver con política militar. Eso es un análisis de existencia y frecuencia. Pero se asume que las palabras y los conceptos es lo importante. O sea, cuántas veces aparece en un discurso, cuántas veces menciona esos conceptos es importante. Por el otro lado, también se puede hacer análisis relacional. Y esto es muy importante para aquellos que tienen hipótesis sobre correlación o tienen hipótesis explicativas, en la que uno trata de entender o buscar ciertos conceptos, puede ser en un documento primario, pero esto también se puede extender para aquellos que están haciendo análisis profundo. ¿Qué tipo de palabras aparecen junto a ciertos conceptos clave? O sea, cuando nosotros decimos desigualdad social, ¿qué otras palabras aparecen alrededor de desigualdad social en un documento? Y esto es bien importante porque lo que quiere decir es que la palabra desigualdad social en sí no tiene significado. Lo que tiene significado es en relación a qué. O sea, que otras palabras aparecen junto al término que estás estudiando para entender su significado. Así que hay personas que hablan de desigualdad social, pero en términos generales, como mera descripción de una política pública. Otros podrían hablar de la desigualdad social como un norte filosófico
pero la única forma que uno podría ver en qué sentido se utiliza la palabra desigualdad social es hacer un análisis relacional. Así que, ¿cómo se hace eso? Pues tú decides qué vas a estudiar, si son personas, presidencias, partidos políticos, etcétera, si va a ser documentos de un programa de gobierno, si va a ser documentos de discursos de un partido o de una presidencia, un presidente. Luego tienes que decidir qué conceptos vas a codificar, que no es otra cosa que variables. Así que tú puedes decidir si vas a mirar la frecuencia o la más importante, pero recuerden que todos los conceptos que quieran medir en cualquier documento o en cualquier discurso tiene que estar determinado por la teoría o la revisión de literatura. Debe entonces decidir si cómo vas a codificar, así que saber qué concepto aparece más, si aparece 100 veces o versus el otro que aparece en 12. Esto nos dice cuál es el concepto más importante. Y también tiene que tener muy claro que un concepto puede tener distintas definiciones, pero se asocia a lo mismo. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de desigualdad social, pero también podemos hablar de inequidad, y ambas pueden estar refiriéndose a lo mismo. Podemos hablar de varios conceptos que se estén refiriendo al mismo fenómeno, por lo menos que distintas personas le dan el mismo significado. Como por ejemplo, tercer mundo, muchas personas le pueden decir países subdesarrollados, países vías de desarrollo. Así que esos tres conceptos básicamente se refieren al mismo fenómeno. Y esto quiere decir que uno tiene que codificar, uno tiene que hacer una definición conceptual y operacional sobre las variables o sobre esos conceptos en el diseño de investigación. O sea, cuando yo le digo a ustedes que para aquellos que están haciendo análisis de documentos o análisis de entrevistas profundas, y cuando yo les digo que tienen que operacionalizar las variables, quiere decir que te tiene que básicamente tratar de decir exactamente cómo se podría observar ese concepto, esa variable en los documentos bajo análisis. Así que la ventaja del análisis de contenido es que se puede traducir a un trabajo cuantitativo, luego eso yo lo explico, pero sobre todo te permite hacer interpretación de los textos de manera sistemática. No es obstructiva en el sentido de que no reduce ni crea sesgos, como por ejemplo es la entrevista profunda o la observación participante. Te permite hacer un análisis bien agudo del pensamiento humano y del uso del lenguaje. Aquí lo importante es el uso del lenguaje y también la simbología. Te permite también trazar cambios entre culturas o a través del tiempo. Pero, en términos de desventaja, es que aquellos que van a hacer el análisis de texto necesitan mucho más tiempo. Quiere decir que también hay un elemento subjetivo y que permite la introducción de error en la interpretación. A veces puede reducir, especialmente los trabajos de contenido con muchos documentos, reducir los textos a varias palabras o frases y por tanto uno pierde el valor. Y a veces se utiliza sin una teoría fuerte, pero en este caso yo les voy a explicar cómo, ¿verdad? Aquí estamos diciendo que vamos a desarrollar una hipótesis de la literatura y de ahí entonces sacamos unos conceptos y de ahí entonces partimos para analizar los datos, así que no vamos a tener ese problema de que sea ateórico. Así que estos son los últimos que habíamos discutido.
en términos de las técnicas de colección de datos. Así que recuerden que esto va a estar incorporado en su diseño de investigación. Y para practicar, la semana que viene van a tener que leer 2 capítulos de Lamont, que son capítulos bien cortos, y le tengo un ejercicio en Google Classroom para hacer sobre Lamont, sobre la lectura, que es un ejercicio de comprensión, y las 2 lecturas de esos 2 capítulos de Lamont le va a permitir entonces repasar esto y poner en contexto lo que hemos discutido.